Y justo la sesión que vamos a estar platicando a lo largo de este tiempo va relacionado con este tema que son conceptos integrales de la alimentación. Eh, ¿Por qué consideramos importante hablar de alimentación y de nutrición, y de nutrición animal? Perdón. Por múltiples razones. Basándonos en este sentido de los ejes de la sustentabilidad en sus tres grandes ejes, por un lado, por la parte ambiental, que es un concepto que a nosotros nos preocupa mucho, hablando, por ejemplo, en este sentido de que los rumiantes y el pastoreo se ha asociado con todos los efectos negativos relacionados al sobrepastoreo. Por otro lado, también el papel que los rumiantes domésticos tienen, o que se han señalado en los últimos años en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, que es una preocupación también que ha permeado mucho en la sociedad. Y también justo por el manejo de los residuos que se generan, principalmente hablando de las excretas, pero también del desperdicio del alimento, que no llega a convertirse en carne, leche o lana. Desde el ámbito económico, se sabe, y diversos trabajos y estudios han señalado, que es quizás la práctica que más representa en cuanto a los costos de producción. Dependiendo del sistema de producción, podemos platicar que algunos señalan que puede ser desde el 50 hasta el 80% de los costos de producción. Otro punto importante del por qué es necesario hablar de alimentación es porque es imprescindible para poder alcanzar nuestros objetivos de producción en los tiempos que nosotros pensamos cuando establecemos un sistema de producción animal, pero también tiene justo esa estrecha relación con los otros componentes de ese Gramsci y de esos pilares de la zootecnia, ¿no? Desde la parte genética, porque sabemos que la alimentación va a ser fundamental para que los animales puedan expresar esas características que están escritas en su código genético. Desde la parte de la reproducción también está sumamente relacionado porque va a permitir no solo tener buenos pesos al nacimiento, sino poder garantizar, cubrir las necesidades de los animales en ese momento tan especial y de tanta demanda que es los momentos reproductivos. El manejo, que también es sumamente importante, que tiene que ver con diseño de instalaciones, con el diseño del comedero, con las prácticas que nosotros como propietarios o como productores vamos a destinar y que están relacionadas estrechamente con una práctica que se tiene que hacer diario, que es la alimentación de los animales. Desde el punto de vista de la salud animal, esa también relación que tiene para poder hacer frente a los fenómenos climáticos, pero también para la resistencia y para poder mantener un buen estado en salud de los animales, que justo se traduzca en menos enfermedad y en menos recursos que yo implique aplicar al animal para mantenerlo en ese estado de salud. Y desde la parte económica, como ya había mencionado antes, pues desde este aspecto, ¿no? La importancia que tiene no solo en cuanto a los costos de producción, sino también en esa eficiencia de producción que me va a permitir a mí como productor pues, satisfacer y lograr mantener en el mercado alimento de buena calidad en el menor tiempo posible y justo abaratando mucho estos costos de producción. Sin embargo, también la parte social que rodea este tema que es la alimentación es importante señalarla, aunque algunas veces también solemos quizás descuidarlo un poco, y es que justo al ser una práctica que se tiene que hacer diario, porque los animales comen diario, pues implica para muchos de los productores que están basados en granjas familiares y cuya fuerza de trabajo es familiar, pues destinar tiempo para poder garantizar que los animales consuman el alimento que deben de consumir. Y que es una de las prácticas que se ha identificado que más tiempo demandan y que en cierta medida, pues también los productores y los propietarios, pues pudieran destinar a otras actividades. Otro punto importante en los sistemas de producción familiar es esa integración que tiene con otras actividades agrícolas. La, la oportunidad que tienen o que se tiene de aprovechar muchos de los esquilmos agrícolas o de los cultivos justo para integrarlos en este sistema de producción pecuaria y poder tener alimento para que los animales puedan satisfacer sus necesidades y producir. Y dentro de todo este gran concepto, justo hablando un poco en este marco de áreas naturales protegidas, pues una de las técnicas de alimentación que tienen los animales, que es el pastoreo, que se
que se caracteriza justo por ocupar en muchos casos grandes extensiones de terreno, pues tiene que ver con todo el manejo de territorio, ¿no? Entonces, hablar de alimentación, pues no solo va a tener impactos tanto en lo económico como en lo ambiental, sino también justo en esta parte social, ¿no? Y es algo importante que queremos transmitir a lo largo de esta sesión, ¿no? Que poder lograr mejorar algunas prácticas o garantizar que buenas prácticas de alimentación se lleven a cabo, pues justo va a tener efectos a estas tres escalas. Desde la escala económica, porque vamos a reducir costos de producción y vamos a garantizar que los animales estén listos para venta en el menor tiempo posible. Desde la parte social, para reducir la presión de pastoreo en los bosques y poder lograr una buena interacción en la integración de las actividades agrícolas. Y justo, ¿no? Desde la parte ambiental, al reducir esos efectos negativos del sobrepastoreo, que vamos a tocar un poquito más adelante. Y nos gustaría justo iniciar esta plática definiendo estos dos grandes conceptos que tienen múltiples definiciones, pero que nos gustaría ir puntualizando para que se fuera entendiendo. Por un lado, siempre hablamos de nutrición, siempre hablamos de alimentación. ¿Qué es la nutrición? Pues justo la nutrición es la ciencia que va a estudiar todos los procesos mediante los cuales el animal va a ingerir y utilizar todas las sustancias requeridas para su mantenimiento, es decir, para poder mantener las funciones básicas de vida, su crecimiento, su producción o su reproducción. Ese es el concepto de nutrición. La nutrición es la ciencia que me va a permitir definir cómo y bajo qué valores nutricionales yo debo de elaborar una dieta. Mientras que la alimentación va a ser las técnicas relacionadas o que las técnicas realizadas justo para suministrar el alimento al ganado, ¿no? Mientras que una se encarga de investigar qué, cómo y para qué, la alimentación es la manera y la forma en la que yo le voy a proporcionar al animal los alimentos. Y esto es sumamente importante de mencionar, porque yo puedo tener una dieta una dieta excelente, bien balanceada, pero si la forma en la que yo se lo estoy dando a los animales y los animales no se lo comen, de nada va a servir, ¿no? Y lo mismo puede pasar, ¿no? Yo puedo tener una nutrición o una dieta, que tenga deficiencias, pero justo a través de manejos de alimentación, yo puedo mejorar la forma en cómo ésta se aprovecha. También nos gustaría partir un poco sobre las bases fisiológicas que tienen los rumiantes justo en esta área de la nutrición. Nos gustaría recordarles que los animales como las borregas, cabras y vacas son clasificados como animales rumiantes que tienen múltiples características, tanto anatómicas y fisiológicas, que les permiten aprovechar un recurso que nosotros como seres humanos no podemos aprovechar en su totalidad, que es la fibra vegetal. Y esa es una ventaja muy especial que ha permitido consolidar a estos animales, a los rumiantes, como un animal de producción, porque ellos permiten aprovechar alimentos que de manera directa nosotros no podíamos aprovecharlos, y a través de su nutrición, y a través de su crecimiento, y a través de su producción, nosotros como seres humanos pues podemos tener acceso a un alimento de alta calidad, que puede ser carne, puede ser leche, ¿no? O de otros productos, como también pudiera ser la lana. Y todo esto ocurre por esas adaptaciones evolutivas que han tenido los rumiantes, que permiten lograr esta fermentación de la fibra a través de una infinidad de bacterias, protozoarios y hongos que habitan dentro del rumen y que van a garantizar la degradación y la producción de algunos componentes que posteriormente los rumiantes van a ocupar para obtener energía y obtener proteína. Esto es importante de mencionar porque al igual que todos los animales, pues tienen una capacidad digestiva límite. No son máquinas que puedas suministrar la mayor cantidad de alimento y ella lo va a estar procesando. No, van a tener un límite. Y esa capacidad digestiva, perdón, pues nosotros debemos de garantizar que en ese alimento pues se cumpla con esas características nutricionales para la etapa fisiológica y para la época o para la etapa productiva
que vamos a estar manejando. Es así que en este caso específico, en el caso de los rumiantes, pues el alimento de calidad es importante tenerlo en cuenta para poder garantizar y para satisfacer las necesidades de mantenimiento y de producción de estos animales. En cuanto a las técnicas de alimentación, de nuevo pudiéramos hablar de múltiples clasificaciones, sin embargo, existe una clasificación quizás básica, pero que sirve para ejemplificar estas cuestiones, ¿no? Existen dos formas muy grandes en las cuales yo puedo proporcionarle el alimento a los rumiantes. Una de ellas es en los sistemas confinados, en donde yo voy y le doy en el corral directamente el alimento y el forraje que ellos van a estar consumiendo. Yo se lo ofrezco, yo se lo doy. En contraste, existen los sistemas en pastoreo, en los que es el mismo animal el que va a cosechar su propio alimento. Y tiene cada uno de estos sistemas ventajas y desventajas, ¿no? Una de las ventajas de los sistemas confinados es que yo puedo monitorear y puedo garantizar que la dieta pues mantenga los mismos valores nutricionales prácticamente durante todo el tiempo, lo que se ve reflejado en parámetros productivos a veces mejores, ¿no? En cambio, en los sistemas en pastoreo, pues son, al ser los animales los que cosechan el alimento, es su selectividad, la capacidad que ellos tienen para elegir el alimento que les gusta, la calidad de los alimentos que van a estar consumiendo, ¿no? En cuanto a los costos de producción, pues los costos de producción en sistemas confinados son mucho mayores porque implica esa inversión en la infraestructura, esa inversión en los trabajadores para realizar las dietas, en los trabajadores que las van a suministrar, pero también en los trabajadores que van a estar realizando el manejo de las excretas que se van a quedar en el corral. En cambio, los sistemas en pastoreo, pues son sistemas que son mucho más baratos porque se ocupa menos personal, el animal es el que elige el alimento y el que lo está cosechando, si bien necesita personas que estén decidiendo cuánto tiempo y en dónde van a estar pastoreando, pero una de las grandes ventajas que se ha visto, pues es ese manejo y la deposición de las excretas en los potreros, que abarata también los costos y que también es un manejo quizás más adecuado de las excretas. Y dentro de este gradiente en cuanto a los sistemas confinados y de pastoreo, pues recordamos, ¿no?, que cada sistema de producción es un mundo y cada uno va a remar características específicas y va a tener características particulares que les va a permitir tener y llevar a cabo sus sistemas de producción, ¿no? Muchos de los sistemas de producción, también en pastoreo, lo complementan con encierros nocturnos para cuidar el ganado, para evitar que se lo roben o que sea depredado, y al tenerlos en resguardo en algunos momentos durante el día, pues se aprovecha también para dar suplementación y alimento extra que les permita a los animales pues tener mejor respuesta productiva. Sin embargo, es necesario mencionarlo, ¿no? En este gradiente en que qué tanto es pastoreo o qué tanto es confinamiento, pues se pueden establecer prácticas que me permitan a mí mejorar y hacer más eficiente ese sistema de producción. Uno de los sistemas de alimentación que vamos a estar platicando a lo largo de esta plática es el pastoreo. ¿Por qué para nosotros es importante hablar de este tema? Lo hemos platicado y ustedes más que nadie reconocen este problema, que se ha identificado al pastoreo sin control como uno de los principales factores de degradación de la tierra. Un mal pastoreo puede llevar a la pérdida de la cobertura vegetal, a la pérdida de la regeneración natural, a favorecer incluso la erosión. Sin embargo, pues también es necesario mencionar que los sistemas en pastoreo es la forma más común de producción en la que se tienen los rumiantes en muchas partes del mundo, incluyendo México, y que justo al estar basados en estos sistemas de producción familiar, pues van a ser dependientes de la productividad natural de los pastos y de la integración de otras actividades agrícolas. Esto es sumamente importante de mencionar, que dependen de la productividad natural de las pasturas. Van a obedecer incluso a esos cambios en las estaciones que van a estar presentes a lo largo del año.
y que en estos sistemas templados, pues está sumamente marcado las etapas. La etapa de lluvias, la etapa de secas, la etapa de las heladas, ¿no? Y en cada una de estas etapas, pues la producción de forraje va a ser totalmente diferente. En este sentido, la producción de alimento, pues también va a variar conforme a la estación. Y lo mismo pasa con las actividades agrícolas que la complementan, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? En que justo poder hablar de alimentación de los animales en pastoreo, pues es necesario entender estas interacciones que va a tener el animal, no solo con el suelo y no solo con el forraje, sino con todo esos aspectos climáticos, geográficos que van a estar enmarcados cada una de las producciones animales, ¿no? Y en algunos casos, pues justo los animales que están en pastoreo, pues se ha estimado que el 90% del alimento que consumen, pues se debe al pastoreo. Y el otro 10% restante, en algunos casos, pues se suplementa en corral, ¿no? Este dato, pues hay que tomarlo quizás un poco a la ligera, pues considerando lo que comentaba, ¿no? Que cada sistema de producción es diferente y que cada sistema de producción, pues va a adoptar prácticas que les ha permitido llevar a cabo a lo largo de todos los años, pues estos sistemas de producción. Como les comentaba, poder hablar de pastoreo a veces es un poco complejo en el sentido de que es necesario entender que el resultado o los resultados que yo voy a tener de estos sistemas en pastoreo, pues se va a dar en la interacción de los diferentes componentes que componen, valga la redundancia, este gran sistema. En los sistemas pastoriles tradicionales, nosotros hablamos de que existe un sistema conformado por el componente suelo, el componente planta o los forrajes y el componente animal o el ganado, ¿no? Esos tres elementos son los básicos que van a estar y cuyas interacciones van a poder determinar si los que estamos realizando está bien o están mal. Me gustaría recordarles un poco lo que veíamos las sesiones pasadas, donde decíamos que los sistemas de producción animal pues son tanto consumidores como proveedores de servicios ecosistémicos, ¿no? Van a consumir, en el caso, por ejemplo, para el crecimiento de los forrajes, pues nutrientes del suelo para poder crecer, ¿no? Estos forrajes al mismo tiempo, pues van a proporcionar alimento para el ganado y al mismo tiempo el ganado, pues va a tener impacto sobre el suelo a través de las excretas, del aporte de las excretas, orina y heces, pero también del pisoteo, ¿no? Lo mismo, el ganado puede tener efectos directamente sobre el forraje a través de la defoliación y estas interacciones es justo lo que hay que tomar en cuenta cuando establecemos un sistema de producción en pastoreo. ¿Qué pasa en los sistemas silvopastoriles cuando agregamos ese componente que es el árbol? Pues como podemos observar, las interacciones también son bastante complejas y bastantes, en algunos casos, difíciles de predecir, ¿no? Porque el árbol también va a modificar patrones de crecimiento del forraje a través, por ejemplo, de la sombra o de la hojarasca que produzca. Puede proporcionar también efectos sobre el ganado al proporcionar alimento, sombra, o esa posibilidad de que los animales también manifiesten sus conductas naturales, desde rascándose en los árboles hasta ramonearlo. Y justo estas interacciones pues no pueden llevarse a cabo o no deberían llevarse a cabo sin considerar esos elementos y esos factores de clima, ¿no? Esos patrones de lluvia, esas características geográficas en donde está inmerso este sistema de pastoreo, va a ser también importante entender para poder predecir estas interacciones que ocupan dentro de estos elementos y que me van, a final de cuentas, a mí proporcionar alimento, ya sea a través de carne, leche o otros productos como puede ser la lana. Este concepto pues es sumamente complicado a veces de llevarlos a unidades de producción de manera particular, porque justo lo que platicábamos, ¿no? Cada sistema es un mundo, cada sistema tiene características geográficas diferentes, algunos tienen factores que modifican incluso el microclima de cada uno de los potreros, y llevarlo a cabo a veces suele ser sumamente complicado. Sin embargo, la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en decir que un mal sistema en pastoreo
pues va a llevar a este gran concepto que es el sobrepastoreo, que todos, creo yo, y me atrevería a decir que reconocemos, pero que a veces es un poco complicado definir esta palabra, ¿no? ¿Qué es el sobrepastoreo? En términos muy generales, a mí me gusta explicar el sobrepastoreo como justo cuando, cuando el pastoreo excede esa capacidad de regeneración que va a tener el ecosistema, ¿no? Cuando la producción o el componente de la producción animal está sobre representado y no permite la regeneración de ese ecosistema, pues vamos a tener ese efecto de sobrepastoreo. Y por el contrario, ¿no? Algunos también se han establecido que un mal sistema en pastoreo, pues no solo puede ocasionar ese sobrepastoreo, sino también un subpastoreo, ¿no? Que es justo cuando nosotros tenemos forraje que pudiéramos aprovechar, que es resultado de esa capacidad de regeneración de los ecosistemas, pero que simplemente por no tomarlo en cuenta, lo estamos ignorando, ¿no? Poder lograr ese equilibrio entre qué tantos animales puedo tener en un año, a lo largo del año o por día, y qué tanto se puede regenerar o qué tanto es esa capacidad de regenerarse del ecosistema, pues de nuevo, suele ser sumamente complicado, ¿no? Lo ideal es tener en balance estos dos conceptos, ¿no? Tomar en cuenta la capacidad de regeneración de estos ecosistemas, a la par que se considera las necesidades del alimento de los animales que van a estar expuestos o que van a estar realizando el pastoreo. Eh, en este sentido, existen dos elementos claves que me van a poder permitir a mí poder establecer una buena estrategia de pastoreo. Por un lado, necesitamos estimar el consumo de los animales, saber cuánto comen los animales para poder tener así las necesidades de alimento que yo debo de cubrir. Y al mismo tiempo, pues yo necesito tener el alimento disponible. Al ser animales en pastoreo, pues nosotros hablamos justo de cuál es la producción de forrajes que yo voy a tener en mis áreas de pastoreo. Es importante mencionar también y hacer la puntualización de ese gran concepto de forrajes. Si bien muchos de nosotros pudiéramos pensar que cuando hablo de forrajes solo me enfoco a cuestiones de pastos, muchos de ellos pudieran ser introducidos, realmente el concepto de forrajes es un poco más amplio en este sentido, porque ven involucrar tanto pastos nativos como pueden ser pastos introducidos en algunas zonas, como pueden ser también algunas arbustivas e incluso también alguna parte de esos componentes arbóreos. Y aunado a esto, pues también aquellos forrajes que yo cultivo, ya sea destinados exclusivamente para la alimentación de los animales o destinados a otro objetivo de producción, pero del cual yo puedo obtener algunos esquilmos o algunos residuos que los puedo integrar justo para la alimentación de mis animales. ¿Cómo estimar el consumo de los animales? Es una de las prácticas que quizás pudiera parecer muy sencilla a simple vista, que es el pesaje de los animales, tener la razón del peso vivo de la manada que va a estar en pastoreo. Y digo que suena fácil porque quizás para muchos de los productores pues es bastante complicado. No solo en el caso de las vacas, porque es difícil en muchos de los casos tener las básculas especiales para estos animales en cada una de las unidades de producción, sino también porque implica llevar a cabo otra acción que también cuesta mucho trabajo implementar, que son los registros y la identificación de los animales. Sin embargo, la identificación de los animales y el registro de los pesos va a ser esencial para poder estimar y para poder tener de manera estimada, pues la cantidad de alimento y de forraje que yo necesito para satisfacer las necesidades de mi rebaño, ¿ok? Y yo puedo obtener el peso a través de dos grandes formas. Por un lado, a través de métodos directos, que es directamente el pesaje de los animales en una báscula, como podemos observar en la imagen izquierda, pues el pesaje a veces de borregos y cabras, pues no es muy complicado, dado que son animales pequeños que se pueden manejar y que se pueden pesar incluso en el corral, pero que a veces en el caso de los bovinos, pues se complica mucho, ¿no?
Y es ahí cuando nosotros podemos echar mano de algunos métodos de estimación de peso vivo indirectos, que puede ser, como pueden ver en la imagen, a través de medidas morfométricas, que es a través de fórmulas y de realizar medidas en los animales, que si bien son prácticas que no me va a dar el peso de manera exacta de los animales, sí puede ser de gran ayuda para justo estimar las necesidades de alimento que yo voy a tener en los animales. Por otro lado, para poder estimar la producción de forraje, también a veces suele complicarse un poco, porque es necesario identificar los recursos forrajeros con los que contamos. En nuestro caso, cuando realizamos pastoreo en estas áreas naturales protegidas, pues es necesario considerar la producción de biomasa que ocurre dentro de los bosques y a las cuales los animales tienen acceso, pero muchos de los productores también subestiman los forrajes con los que cuentan, ¿no? Porque muchos de ellos no solo cuentan con el acceso al bosque en una o en todo el año, sino también cuentan con pequeñas praderas, cuentan con cultivos o tienen la posibilidad de comprar otros alimentos, ¿no? Y el poder identificar en qué época del año voy a tener acceso a qué forraje y qué cantidad de forraje voy a tener en cada una de estas épocas es lo que se conoce como establecer un presupuesto forrajero, ¿no? Y es un ejercicio que no, que es complicado a veces en el sentido de que es necesario sentarse y poder echar mano de números, de cuentas y de identificar estos recursos forrajeros. Pero quizás una de las grandes desventajas, pues es que la producción de forraje, como lo veíamos hace un momento, pues depende mucho de las características no solo estacionales, sino a veces entre año y año. Por lo que establecer con precisión un presupuesto forrajero implica llevar el registro de estos recursos forrajeros con los que yo cuento, no solo en un año, sino a lo largo del año, a lo largo de otros años, para poder tener esa sensibilidad suficiente a cómo va a ser la producción de forraje en el momento, por ejemplo, en que existan más lluvias o en el momento en que sea un año especialmente seco. Esta es una de las gráficas que también queríamos mostrarles, que justo hablamos sobre esa estacionalidad a veces en la producción de forrajes. En nuestro caso, estamos inmersos en climas templados o en climas áridos o semiáridos, pues la estacionalidad suele ser también sumamente marcada. Conforme nos vamos pegando a trópico, pues esta estacionalidad a veces no es tan marcada. Incluso en algunos casos me atrevería a decir que no existe esta diferencia, ¿no? Pero si vemos esa línea verde que vemos en la gráfica, pues justo habla sobre la producción de forraje, ¿no? Que generalmente va a haber mayor producción de forrajes un poquito después de la época de lluvias y conforme se acentúe la época de secas va a haber menos forrajes. Conforme empiece a establecerse otra vez la época de lluvias, pues la producción de forraje va a estar otra vez subiendo, ¿no? Y esto va a estar, esta producción cíclica, si lo podemos llamar así, pues va a estar presente a lo largo de diferentes años, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en esa misma gráfica yo trato de establecer esta línea que es el consumo del alimento, ¿no? Dependiendo de los sistemas de producción, pues buscaríamos tener un hato generalmente homogéneo a lo largo de todo el año, ¿no? Por lo que las necesidades de consumo del alimento estarían de nuevo prácticamente en la mayoría de los casos, salvo en algunas excepciones, pues de manera estable a lo largo del año. ¿Qué podemos observar en esta gráfica? Dos cuestiones importantes. Como podemos ver marcado con un color naranja, pues vamos a tener épocas del año en donde la capacidad de producción de forraje va a ser mucho mayor a nuestro consumo del alimento. Por el contrario, va a haber épocas, por ejemplo, durante la época de secas, donde justo nos puede faltar ese alimento por este movimiento natural que tiene el crecimiento de forrajes. Sé que muchos ya van pensando un poco en la idea que estoy tratando de dar a entender, que es ese sentido, ¿no? De que si tenemos épocas en donde tenemos mayor cantidad de forraje y épocas donde casi no tenemos forrajes, pues debemos de establecer medidas para poder conservar y guardar el forraje excedente de ciertas épocas para poderlo ocupar
en las épocas de secas. Este concepto de poder almacenar forraje, de poder identificar los recursos forrajeros, es sencillo, creo yo, de poder explicar. Sin embargo, al momento de establecerlo en las prácticas con diversos productores, puede haber justo esa resistencia un poco de adoptar medidas que permitan este almacenamiento de forraje. Y es necesario, para poder llevarlo a cabo, pues justo tener identificado los forrajes con los que cuento, pero también la producción de estos forrajes a lo largo de estos tiempos, ¿no? Cuestiones que a veces también se dificulta porque implicaría, lo veíamos también un poco en la plática pasada, pues tiempo del productor para poder llevarlo a cabo, ¿no? Pero que es importante mencionarlo, porque si no lleva a cabo, y si no se lleva a cabo, muchas veces también no se pueden ver justo estas mejorías cuando se establecen estas medidas o estas buenas prácticas en la alimentación de los animales. Otra pregunta que también suele surgir justo cuando hablamos en cuanto al almacenamiento de forraje es que muchos de los productores o muchas de las personas sí almacenan forraje, ¿no? Pero quizás el forraje que estén almacenando no es el de mejor calidad, aunque sí muchas veces es en mayor cantidad, ¿no? Es necesario transmitir esa idea con los productores o a aquellos a los que estamos asesorando, que más que cantidad en algunos casos, nosotros debemos de ver por la calidad del alimento que vamos estando almacenando. Y esto es una característica sumamente importante de mencionar, porque cuando hablamos del consumo de los animales en pastoreo o el consumo de cultivos, estamos hablando de que los animales no solo están consumiendo un forraje que es un alimento, sino que al mismo tiempo ese alimento fue o es un ser vivo que también realiza procesos de crecimiento, en un inicio de germinación, de crecimiento, de reproducción, y que al final de cuentas va a llegar a una etapa en la que ellos van a morir. Y esta relación entre la producción y la calidad es algo que también nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿no? Eh, una de las cuestiones básicas que es necesario entender en la producción de los forrajes es que la calidad de los forrajes va a variar de acuerdo a la edad. Si nosotros graficáramos en este sentido la calidad de los forrajes versus la producción en cuanto a biomasa, pues pudiéramos ver en este sentido que va a llegar un momento en que voy a tener mucho forraje, pero la calidad de ese forraje va a ser malo. Muchos de los productores o muchos de los que trabajamos con ganado, a veces nos vamos con ese gran elefante blanco, ¿no? Porque queremos ver más alimento, queremos ver más rastrojo, ¿no? Y creemos que por tener una nave o una bodega llena de pacas de rastrojo, pues estamos garantizando un buen alimento para mis animales en la época de secas, cuando no necesariamente es así, ¿no? Es necesario buscar ese punto óptimo en el que yo pueda tener la mayor producción del forraje, pero sin perder esa noción básica que es la calidad. Este concepto básico de tener el momento clave entre la calidad y producción de forraje no solo se aplica en muchos de los casos a cultivos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de maíz que voy a ensilar o de avena que voy a anificar, sino que también aplica al momento del diseño de los programas de pastoreo. ¿En qué momento esa regeneración o esa capacidad de regeneración del ecosistema me está dando suficiente forraje y con la calidad suficiente para poder alimentar a mi ganado? Eh, y esto nos lleva a una de las grandes preguntas que es también necesario platicar, ¿no? ¿Qué debe de considerar un sistema en pastoreo? Pues un sistema de pastoreo debe de llevar a unos elementos clave que vamos a analizar un poquito más adelante, que es el tiempo de ocupación, es decir, cuánto tiempo van a estar los animales en cada uno de los potreros que yo decidí que voy a formar, y el tiempo de descanso, que es el tiempo generalmente en días en el cual va a ocurrir entre pastoreo y pastoreo y que va a ser sumamente importante para que las plantas, los forrajes, puedan tener un rebrote sin menoscabo de la producción y sin menoscabo, de nuevo, de la calidad de ese forraje, ¿no?
Y por último, un concepto que también suele ser un poco ambiguo, que es en cuanto a la carga animal, ¿no? Que es cuántos animales voy a tener en cada una de las superficies que yo decidí establecer para ese sistema de pastoreo. ¿Por qué menciono que a veces esto suele ser un poco complicado y un poco difícil de establecer? Porque justo dependemos de esas dos cuestiones que platicábamos hace rato. Por un lado, de la producción de forraje y por otro lado, de las necesidades de alimentación de los animales, ¿no? Es así que poder hablar a veces de superficies pequeñas o grandes, pues es muy complicado porque justo dependen de estos factores, ¿no? Y al mismo tiempo, me gustaría recordarles este punto que platicábamos hace un momento, ¿no? Que cuando hablamos de los sistemas de pastoreo, pues no solo debemos de considerar los forrajes que se producen en los potreros o en el bosque, sino también de la posibilidad de integrar insumos de la parte agrícola a nuestro sistema de pastoreo, ¿no? Tanto los dos extremos pues pudieran ser malos, ¿no? En el sentido de que si yo destino toda la producción de forraje que provenga del forraje cultivado, pues ya no voy a tener un sistema en pastoreo, ya necesito otro diseño de instalaciones, necesito quien me ayude a preparar las dietas, necesito personal. Y por el contrario, ¿no? Si yo cargo a que el bosque sea la única fuente de producción de forraje, pues puedo tener efectos negativos cuando quizás estoy excediendo esa capacidad de regeneración en el bosque. Es así que poder integrar estos elementos y alimento que vienen de tierras de cultivos o de otros pastos o de otras praderas que yo en algún momento introduje, pues me va a ayudar a reducir esa presión de pastoreo que voy a tener en el bosque. Hace algunos años, en algún momento se establecieron estas normas y leyes del pastoreo que justo van encaminadas a tener un pastoreo racional. Eh, Muchas de las personas que reconocen la palabra de pastoreo, pues dicen que ellos realizan pastoreo, ¿no? Sin embargo, muchas de las prácticas que ellos realizan no es un pastoreo racional, no es un pastoreo que contemple estas normas o estas leyes y que por lo tanto puede tener deficiencias, ¿no? Una de las primeras leyes del pastoreo que platicábamos hace rato es justo esta ley de reposo, ¿no? Es garantizar que entre dos periodos de pastoreo deba de existir un tiempo de reposo suficiente que permita el rebrote, ¿no? Esto es sumamente importante, porque justo cuando si en ese momento de regeneración del rebrote yo vuelvo a meter los animales, puedo tener afectaciones en cuanto a la cobertura vegetal. Esto a mí como productor o como asesor que me implica que debo de establecer medidas que me permitan delimitar los espacios en los cuales los animales van a estar pastoreando para garantizar que los animales estén justo en el área que yo quiero que estén pastoreando. En las grandes praderas o en los sistemas intensivos de pastoreo, pues esto es fácil porque yo establezco sistemas eh, de alambres, por ejemplo, alambrado o sistemas eléctricos fijos que me delimitan cada una de estas áreas, ¿no? A veces en bosque es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de los árboles, no podemos establecer, o sea, saldría muy caro establecer sistemas fijos que me permitan delimitar los espacios, pero podemos echar mano de otras técnicas, ¿no? Como puede ser el cerco eléctrico móvil, que es como el que se alcanza a ver un poquito en la imagen, o simplemente, ¿no? Un pastor responsable que justo mantenga unido a ese ganado y que evite que el ganado regrese a áreas que previamente ya estaban pastoreando. Esto quizás en áreas naturales protegidas también suele ser un problema porque justo el mismo territorio a veces coincide con otros vecinos, ¿no? Entonces es importante en este sentido de los capacitadores, pues tener contemplado que quizás esta área de pastoreo puede ser comunitaria y que quizás sea momento de empezar a platicar con los vecinos para tener este ordenamiento en la forma en que voy a estar realizando el pastoreo en el bosque. La otra ley del pastoreo se conoce como ley de ocupación, que quizás de manera textual dice
que un pasto no debe ser cortado 2 veces por el animal en el mismo periodo de ocupación del potrero, y que esto se logra mediante periodos cortos de pastoreo y en potreros pequeños, ¿no? Esto es importante de mencionarlo, ¿no? Sé que ahí dice potreros pequeños y sé que decir pequeño o grande en estos sistemas de producción es sumamente complicado, ¿no? Pero cada uno de estos sistemas, o el hecho de tener sistemas lo suficientemente pequeños para que el animal pierda un poco esa selectividad. Recordemos que la selectividad es esa capacidad propia de los animales para elegir el alimento que les guste. Si nosotros reducimos el espacio en el que van a estar pastoreando, pues van a garantizar que el consumo de los forrajes en sus estratos arbustivos, herbáceos y arbóreos sea quizás lo más homogéneo posible. Esto es importante mencionarlo porque justo también hay información que menciona que a veces en un extremo, cuando los animales pueden manifestar completamente la selectividad, pues los animales al final de cuentas van a consumir solo los alimentos que les gusten y van a dejar alimentos que no les gustan. Lo que se puede traducir, por ejemplo, que los animales pudieran estar favoreciendo la presencia de árboles o de arbustos o de forrajes que a largo tiempo no se van a poder aprovechar, ¿no? Y que son considerados en muchos casos como malezas, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo suprimo esta selectividad natural? Pues garantizo que, que el consumo de los animales sea lo más homogéneo posible y a lo largo del tiempo, pues la comunidad o las comunidades vegetales pues se van a estar estableciendo sin esos cambios tan bruscos, ¿no? Esto es importante, ya lo vamos a ver más adelante en ciertas aplicaciones como prestación de servicios ecosistémicos, porque justo el reducir y tenerlos en espacios pequeños, pues me puede ayudar en el combate, por ejemplo, o como herramienta de prevención para incendios forestales, ¿no? Por ahí nos comentan en el chat, dicen, aparte de la carga animal, es muy importante qué hace el animal en el potrero. Así quieres comentarlo, Luis. Sí, buenas tardes, perdón, buenos días. Sí, lo que pasa es que muchas veces estamos yéndonos sobre la carga animal, pero bueno, tan importante como eso es el qué está haciendo el animal, ¿no? O sea, una vaca que está en anestro, ya sea por alguna infección o o porque la vaca ya está vieja o X motivo, no tiene por qué estar en el potrero. Aquí en el estado de Querétaro tenemos el problema de los animales de lana, de los borregos de lana, que son estacionales, entonces estarles dando de comer desde que destetan hasta que se vuelven a cargar en el mes de julio-agosto es dinero que se está ocupando, que podría ser bien ocupado por otro animal más productivo. Entonces a mí se me hace muy importante eso de qué está haciendo el animal. Sí, es un elemento que es clave. Ahorita lo vamos a ver en otra de la ley del pastoreo, que es justo tener quizás, no me gustaría decir la palabra, pero como esa conciencia o esa sensibilidad de poder establecer y de poder destinar qué forraje va a qué animal, quizás, dependiendo de este estado fisiológico o de este estado productivo. Y quizás me gustaría hacer un poco esa acotación importante, ¿no? Ya quizás de manera práctica, pues tampoco es posible poder garantizar la alimentación de todos los animales a través del pastoreo en el bosque, ¿no? Es sumamente Sí. complicado y más en nuestros terrenos donde son sumamente comunitarios, ¿no? Que quizás a veces, no me dejarán mentir, quizás Luis, que a veces se sobreentiende, ¿no? Como que quizás el pastoreo es como la única solución sustentable, por así decirlo, pero es justo enmarcarlo, estamos hablando de estrategias de pastoreo, ¿no? Y la suplementación en corral, ya sea en un día o ya sea por etapas productivas en corral, es parte de esas estrategias que vamos a implementar en el pastoreo justo para garantizar el tiempo de regeneración y el tiempo de descanso suficiente en nuestros ecosistemas como lo son los bosques. Sí, estoy de acuerdo. Tania, si pudieras leer tu comentario, por favor. Sí, bueno, estaba haciendo, ¿se me escuchan bien? Sí, claro. Una cuestión de conceptos, cuando hablamos de carga animal, siempre tiene que ser en relación a una superficie
dada y a un periodo de tiempo de año, de un periodo de tiempo que puede ser al año o incluso puede ser por periodos de lluvias o de secas. Nada más quería hacer esa acotación. Sí, muchísimas gracias, Tania, por la acotación. Y justo eso, ¿no? Eh, al estar enmarcados dentro de esas funciones de superficie y tiempo, pues justo el poder definir el tiempo y las superficies, pues va a estar enmarcado dentro tanto de la producción de forraje como también del consumo de los animales, ¿no? Y sí, Arturo, ¿quisieras leer tu comentario, explicarnos un poquito más? Sí, buenos días a todos otra vez. Yo considero que sí tenemos que partir de lo que necesitan los animales. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales de nuestros animales? Tanto de proteína, energía, materia seca, dependiendo de su estado fisiológico. Porque como comentaba hace un momento, Luis, me parece, no necesita lo mismo un animal en anestro, un animal vacío, que un animal lactante. Entonces, todo esto tiene que ir, en primer lugar, como primer objetivo. Una vez que yo sepa lo que necesita mi animal, yo sé si mi potrero, mi alimento, mi pasto o lo que yo estoy ofreciendo es suficiente para cubrir los requerimientos. Y es simple. En esta diapositiva que estás mostrando, o sea, ve la condición corporal de los animales. Están en muy buena condición corporal. Y en la anterior que estabas mostrando, se Lo voy a veían regresar. en mala condición corporal. ¿Eh? O sea, vean los animales, cómo están las vacas, una condición corporal están delgadas, ¿no? Pero también Ujú. vean lo que están comiendo. Y en la siguiente, Sí. pues ahí obviamente sabes mal, ¿no? Y sin embargo, ahí los requerimientos, muchos de estos animales que están aquí, los estamos engrasando. Y muchos de los Ujú. animales que estaban en la fotografía anterior, los estamos, nos está faltando nutrientes. Entonces, pues yo creo que el primer punto es qué es lo que el animal necesita para Claro. entonces hacer un correcto manejo y determinar si la carga animal que nosotros estamos poniendo es la correcta o es incorrecta. Ese sería mi comentario. Ujú. Sí, y totalmente acertado, ¿no? Y va justo en sintonía con los comentarios anteriores, ¿no? El hecho de poder definir cuáles son las necesidades en cuanto a nutrientes, en cuanto al consumo de alimento en cada una de las etapas fisiológicas, pues me va a mí permitir poder evaluar con qué recursos forrajeros cuento y poder hacer una distribución que justo garantice y satisfaga esas necesidades, ¿no? Eh, siguiendo en esta diapositiva, justo va justo va relacionado con esto que comentábamos, ¿no? De la ley de máximo rendimiento, ¿no? Que es justo ayudar a los animales de las exigencias alimenticias más altas para que puedan cosechar la mayor cantidad de forraje y que esto sea la mejor calidad posible, ¿no? Poder decidir qué pastos yo puedo reservar para justo garantizar satisfacer esas necesidades alimenticias que son sumamente elevadas en algunas épocas reproductivas, por ejemplo, o en algunas etapas fisiológicas dentro de cada uno de los animales, ¿no? Estos conceptos que hemos estado platicando un poco en cuanto al estimar las necesidades de los alimentos, al estimar la producción de forraje, los vamos a tocar más adelante y los vamos también a acentuar dentro de la actividad que va a quedar de manera asíncrona. Entonces, son temas que también se van a tocar. Y justo, ¿no? Por último, pues eh, esta ley, ¿no? De garantizar que los rendimientos dice, para que un animal pueda dar rendimientos regulares es preciso que no permanezca más de 3 días en una misma, ¿no? Como platicábamos hace un momento, una de las características que tienen los rumiantes es esa selectividad en cuanto a la selección de los forrajes que les gustan, ¿no? Si bien cada uno tiene diferente, digámoslo así, como grado de selectividad, hay algunas especies más selectivas que otras, el hecho de estar entrando un potrero nuevo cada vez, pues es uno de los factores que también estimula mucho el consumo de los animales, ¿no? Y que justo el diseñar potreros que quizás sean pequeños en relación a los objetivos de producción que estamos teniendo,
el momento de realizar el cambio en cada una de las asignaciones que yo le estoy dando a los animales, pues va a estimular no solo el consumo, sino también garantizar que la cosecha del forraje sea lo más homogéneo. Cuando pasan mucho tiempo en un potrero, aunque el alimento sea mucho, pues los animales van a empezar a desperdiciar mucho del forraje, ¿no? Y es algo que nosotros no queremos. No queremos que el animal pisotee o defeque o orine en el alimento que deberían de ellos estar consumiendo. En este sentido, justo mencionarles esto, ¿no? Estos dos grandes conceptos que muchas veces se ha hablado sobre pastoreo libre, que no es como tal una técnica de alimentación, porque simplemente los animales se dejan libres en un lugar y después se revisan, que muchos de los productores optan por realizarlo porque justo no hay inversión, pero es necesario mencionarlo, ¿no? Que como los animales tienen este movimiento libre, pueden manifestar mucho esta selectividad, pues no hay descanso suficiente en los potreros, y más si hablamos en cada una de las especies, pues en las especies que son altamente palatables, que les gustan mucho a los animales, pues no van a tener tiempo suficiente para tener un rebrote bueno, y que este movimiento, el caminar, el subir, el bajar, el desplazarse a buscar agua, pues también se va a ver reflejado pues en un mayor gasto energético y en elevar las necesidades también alimenticias de los animales, ¿no? A diferencia de cuando yo empiezo a establecer un sistema de pastoreo racional, como comentábamos hace un momento, tiene bien definidos en qué superficie van a estar los animales, cuánto tiempo van a estar y cómo va a ser ese movimiento de los animales para garantizar la regeneración natural de los ecosistemas. Que si bien requiere inversión, porque es necesario en algunos casos tener un pastor que los esté vigilando, tener quizás algún sistema para mantenerlos dentro de cada uno de los asignaciones que decidí, pero que se va a ver reflejado en mejores y en un buen monitoreo del descanso de los potreros y en un menor gasto energético, justo porque los animales no van a estar gastando energía en estarse desplazando de un lado a otro, ¿no? Sobre este tema que habíamos adelantado un poco sobre si se puede reducir la presión en pastoreo en el bosque, pues sí, ¿no? Es importante garantizar estrategias que me permitan complementar este sistema en pastoreo y que justo provea fuente de alimento de calidad y en cantidad suficiente para poder reducir esta presión y esa presencia a veces de los animales en el bosque, ¿no? Que como ustedes bien saben, pues a veces también no es tarea fácil bajo los conceptos y todo el entendido que ya hemos estado platicando. No sé si tengan algún comentario. Tania, que vi que andaba tu micrófono prendido. Ah, no, perdón. No te preocupes. Y justo eso, ¿no? Como mencionábamos hace rato, ¿no? Es necesario identificar que los animales y que también las necesidades nutricionales y de alimento de los animales, pues no son las mismas a lo largo de su vida, no son las mismas a lo largo de la época del año, ¿no? Tenemos en términos muy básicos que cubrir estas necesidades de mantenimiento, que son las necesidades básicas para que el animal pueda tener un buen estado de salud. Y en el momento en que se requiera producción, pues debemos de establecer estos, cubrir estas necesidades de producción, que puede ser crecimiento, puede ser para la producción de carne, para la producción de leche, para poder entrar en etapa, preparar a los animales a entrar en etapa reproductiva, ¿no? Y dependiendo justo de lo que platicábamos hace rato, pues dependiendo de las necesidades alimenticias de los animales y de los alimentos que yo tengo para poderlos cubrir, pues muchas veces va a ser necesario suplementar o establecer estrategias para suplementar ya sea algunos nutrientes como puede ser proteína, energía, fibra o también en algunos casos vitaminas y minerales, ¿no? Todo esto enmarcado dentro de esas grandes estrategias de pastoreo, considerando los elementos que hemos estado platicando a lo largo de esta pequeña plática. Y si bien pudiera parecer a veces un poco complejo y un poco quizás ambiguo lo que hemos estado platicando, pues justo ya se han realizado varios avances en estos sentidos y quisiera que Luis Miguel, quien es el colaborador, nos pudiera platicar un poco
sobre justo esas estrategias que han estado implementado dentro del proyecto y algunos de sus resultados. Luis Miguel, ¿andas por ahí? Sí, perdón. Pues bueno, a mí más que justo comentar o participar, sí me quedaría con esta opción que han comentado, la cuestión de la alimentación, como una base para poder definir los cambios a través de el tiempo en función de la etapa productiva de cada ganado, ¿no? Lo importante es planificar, saber, y este saber nos permite tener acciones diferenciales. Hay en el proyecto Coven hemos hecho diferentes puntos en esta planificación, como puede ser empezar a hacer unidades modelo para el ensilado de diferentes forrajes o diferentes tipos de alimento. Y yo creo que aquí, más que mi participación, me gustaría que participaran, veo que está Irving, y por ahí se puede ver en la foto, que nos comentaron un poco acerca de lo aprendido y hoy día ya lo aplicado. Entonces, no sé si me hagas favor, Irving, no sé si por ahí también está Fermín, José Juan, pues que justo de lo que hemos visto, de lo que se ha aplicado y de lo que ha funcionado en ANPs en el tema de alimentación. Hola, hola, ¿cómo me escuchan? Adelante. Comentando lo que dice el médico, lo que hemos aprendido en estas prácticas, bueno, de parte de la alimentación, el manejar pastura, el silo en seco, el silo en verde, experiencias muy agradables, muy fortificantes hacia las unidades de producción. El ensilar el acahual, muchos compañeros ensilan el acahual, una hierba nociva, fueron los cultivos, pero ahora ya con un buen rendimiento para los animales, que nadie lo hacía. Me decía un compañero, se nos tiran a locos que estamos ensilando el acahual, y al siguiente año pues todos estaban locos porque todos lo estaban ensilando. Pero bueno, son experiencias que se tienen muy buenas, muy regenerativas hacia la ganadería. Otros métodos de alimentación, que ahora ahí los teníamos, pero no los echábamos a andar. Ahora los estamos aplicando. Como decían en las presentaciones anteriores, hay que guardar cuando hay y para el tiempo de secas. Estos son, ahorita en esa lámina que están haciendo, son bloques nutricionales, muy buenos y muy prácticos de hacer, muy baratos, económicos y de muy buen resultado para los animales. No sé, alguna otra observación. Pues sí, justo como comenta Irving, la idea es aprovechar los recursos forrajeros que existen y sobre esos recursos poder planificar, uno en cantidades, qué tanto necesitan mis animales comer y sobre las acciones que yo puedo hacer, ¿no? El acahual hoy día es conocido como una maleza para los cultivos o los monocultivos. Y en vez de quemarlo o en vez de echar algún químico, pues se aprovecha poderlo cosechar y poder ser consumido por el ganado, ¿no? Entonces, no sé si está por aquí Fermín, que también él ha hecho alguna labor, o José Juan. Hola, buenos días. Adelante, te escuchamos. Sí, claro que sí. Aquí también lo que se ha aprendido también, aparte de levantar la pastura en una etapa donde es altamente nutricional, darle, a lo mejor en algunas partes se puede darle recuperación al suelo, lo que habíamos, justo lo que estaban hablando, un poco en cuestión de recuperación de micronutrientes y descanso para la área donde se levantó el forraje. Y si no, ahí mismo poder cultivar nuevamente un forraje alternativo para que no sea solamente monocultivo. Correcto, sí, justo es esa otra observación que al final es reconocer los medios que existen en la zona y sobre esos saber con cuáles podemos estar teniendo opciones de uso.
A la par, ¿alguien de los presentes nos puede comentar qué acciones o qué alternativas han usado en el tema de planificar alimentación en su ganado? Yo, si me permiten, yo tengo mucha experiencia en el ensilaje de maíz. Aquí en esta zona del estado de Querétaro se produce mucho maíz. Bueno, y de hecho hay gente que ya se dedica solamente al maíz forrajero, no tanto de grano, y es un excelente alimento. La planta está en un punto en el que los carbohidratos estructurales están muy disponibles porque no ha llegado no hay tanta lignificación de la planta. Por lo tanto, pues es un aparato, es un alimento muy energético y de excelente calidad, y yo sí tengo mucha experiencia con el ensilado de maíz y es una maravilla. Te agradezco mucho la participación. ¿Alguien más nos ha hecho alguna otra alternativa en la alimentación? Sí, buenos días, médico. Soy José Juan. Un gusto, Yo, José Juan. lo que he hecho es hecho el encilo en seco, pero con maíz y con avena. Eso, bueno, a mí también veo que a mí me da resultado y es lo que más se produce por acá en el Estado de México y lo que tenemos, o sea, lo que tenemos a la mano para poder hacer el ensilaje de todo esto. Y también, no sé si ve que también nos enseñó a ensilar el nopal. El nopal y ¿Recordarás ese cómo se hacía, José Juan? sí, bueno, nos los enseñaste, lo teníamos que moler y primero y después ya irle revolviendo lo que nos enseñaste a ponerles y y es el que quedó pues a Natividad y pues nos dijo que para sus borregos fue un buen alimento. Correcto. Te agradezco mucho, José Juan. Justo ahorita, como comentaban, al final es buscar alternativas de lo que ya se tiene en la zona, ejemplo, excedentes de nopal, malezas que son consideradas para diferentes cultivos, plantas que ya el propio ganado reconoce o la propia gente pastoreando reconoce que son consumidas. Y lo comentaba Roberto en su momento, hay que aprovechar esa biomasa ya existente y poder definir cómo podemos hacer estrategias para planificar y alimentar de una mejor manera a nuestro ganado. No sé si alguien más guste comentar o si no te regreso la palabra, estimado Robert. Sí, Luis Miguel, justo en el chat preguntaban, dice, si podías hablar un poco sobre el ensilaje de la cagual, el momento de la cosecha, y si nos pudieras platicar justo cómo fue ese proceso, Luis Miguel, o por qué decidieron, ¿no?, en su momento realizar ensilado de estos forrajes, incluyendo el del nopal. ¿Cómo salió esa iniciativa? Ok, volvemos a la parte diagnóstica. En todo momento, al final, es un diagnóstico de recursos. Con qué contamos, qué come el animal, y también la experiencia social. O sea, que la gente va observando qué se come, qué se consume, y sobre eso qué se puede construir. El hecho de usar, bien se comentaba, toda biomasa, independientemente de los monocultivos reconocidos, como es maíz, como es avena, funcionan para alimentación animal. Entonces, una propuesta fue de aquellos que ya se conocen, que existen en la región, poderlos aprovechar. ¿Qué momento para aprovechar? Siempre va a ser importante reconocer que en este caso el acagual es una maleza que tiende a ser leñosa, y de ahí la razón de por qué la corta la gente o la quema, porque una maleza leñosa en la zona de cultivo complica mucho su oportunidad de uso, específicamente del suelo, en otra oportunidad. ¿Cuándo se cosecha? El mismo ganado nos fue comentando, y esto era a través de la expertise social de la gente. Yo veo que la gente, yo veo que la vaca se lo come justo cuando está verdecito, cuando está tierno, cuando no ha floreado. Sabemos que este cagual, o es lo conocido también como girasol silvestre, tiende a tener una floración que después de esta empieza a tener una legnificación, o sea, se empieza a hacer más leñoso. Se aprovechó justo en el momento
antes de que empiece a florear, y junto con compañeros del estado de Hidalgo pudimos hacer un estudio bromatológico donde se observaba que de proteína cruda se tenía hasta 24% de proteína y una digestibilidad arriba del 65%, si no mal recuerdo. Esto que me da al final es una herramienta que en vez de yo quemar, en vez de yo traer el problema en mi tierra, en mi ganado, sí es prudente pues empezar a hacer estrategias de consumo, ¿no? Esto que llevó dos opciones importantes. Al final, no usar agroquímicos para retirarlo. Esta es una fase secundaria del manejo del ensilaje. Y dos, no quemar la tierra. Al no quemarla, provocamos menos incendios que se puedan en su momento descontrolar. Entonces, al final, el beneficio no solo es la parte nutrimental, sino el beneficio buscamos, como lo comentó Roberto, que sea bajo estos ejes sustentables, ¿no? Opciones, recursos forrajeros que existen en la región para uso del ganado y que pueden darme una orientación productiva, una mejora en su alimentación y por ende una mayor rentabilidad a largo plazo. Sí. No sé si tengas otra duda, Roberto. No, muchas gracias por también a las compañeras por haber compartido un poco sus experiencias. Y si bien creo que ahorita quizás nos hemos centrado o visto enfocados un poco a esta parte buena, ¿no? Del pastoreo y estas cuestiones en cuanto a la conservación de los forrajes, quizás me gustaría un poco también si los compañeros de la CONAP u otros compañeros nos pudieran platicar justo ese sentir o qué han visto o qué efectos negativos podemos tener justo cuando estos sistemas de alimentación pues no son bien planeados o existe sobrepastoreo. No sé si alguno de ellos quizás nos pudiera compartir un poco su experiencia y quizás cómo ellos han tratado de solucionarlo. ¿Sí me escuchan? Soy Aristeo de la CONAM. Sí, lo escuchamos. Sí, miren, yo soy Aristeo, técnico de la fracción 1 del Corredor Biológico Chichinautzin. Y bueno, más que nada mi experiencia como técnico, el cual pues yo soy totalmente novato en el tema de ganadería. Y bueno, he aprendido muchísimo con Luis Miguel y en los proyectos anteriores que hemos trabajado con el grupo organizado aquí en Tres Marías, pues realmente lo que hemos visto en lo que es elaboración de silos, pues a nosotros nos ha ayudado para fortalecer más que nada los proyectos que llevamos, ¿no? Como por ejemplo, hacer un costo total de lo que es cuánto cuesta elaborar un silo, hacer la comparación con como si lo ellos lo compraran, ¿no? Entonces esa parte pues nosotros hemos visto con mucha, no sé cómo decirlo, pero como una gran ventaja para reducir los incendios forestales. Por otra parte, pues también se les ha apoyado con equipo que les permite realizar silos en mayor cantidad, ¿no? Como por ejemplo una máquina, una revolvedora, toda esa parte es complementario, es complementar esta parte al grupo, porque realmente nosotros en ANP a eso nos beneficia, ¿no? Por todas las cuestiones ambientales que se han comentado. Entonces, como técnico, pues yo puedo comentarles, pues, que esta ha sido mi experiencia con el grupo de ganadería aquí en Tres Marías. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por su comentario. No sé si alguien más también quisiera platicarnos un poquito sobre sus experiencias. Yo nuevamente, Fermín, compartiendo con un vecino aquí en cuestión de lo aprendido para el ensilaje. Él sacaba a pastorear sus vacas y sufría todo lo que estamos viendo, ¿no?
temporada de lluvias, no, pues tenía una cantidad abundante de leche y de buena calidad, pero en temporada de sequía, pues bajaban tanto los animales como su producción de leche. Al poder compartir de lo que podía o ventajas que tenía al estar ensilando, pues a partir de hace 3 años hoy tiene esa ventaja o esa dicha de ya dedicarse a ensilar maíz. Entonces ahora ya no se preocupa tanto por andar pastoreando, sino por comprar maíz para poder ensilar. Una de las grandes ventajas que ya no anda sobrepastoreando, que de parte del ganado bovino pues pesa mucho, ¿no? Y pisotea mucho el suelo. Entonces ahora ya empieza a tener más estabulado y tiene mayor constancia en su producción de leche. Muchas gracias, Fermín. Y justo, ¿no? También me gustaría recordar un poco lo que platicaba Luis Miguel la clase, perdón, la sesión pasada, esa relación, ¿no? También de poder identificar, al tener una perspectiva general de los recursos alimenticios con los que cuento, pues quedarme con los animales suficientes que me permitan a mí tener una buena producción, ¿no? Tener menos animales, a veces menos bocas, pero que justo estos animales sean productivos y sean mucho más eficientes en este sentido, ¿no? No sé si alguien quisiera comentar algún último comentario, si no pasaríamos con esta Julia para justo el primer trabajo colaborativo. Parece que no. Ok, muchas gracias, Roberto. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera actividad. Nuevamente es una actividad en equipo, por lo que es importante que los integrantes de ese equipo dialoguen, platiquen. No solamente es hacer la actividad o poner los post-its o escribir cuál es su idea sobre el tema en el Jamboard, sino que también se den la oportunidad de compartir las ideas con el equipo que les haya tocado, con los integrantes del equipo. Ok, entonces vamos a seguir trabajando con Jamboard porque, bueno, ya nos estamos familiarizando con eso, entonces trataremos de no cambiarlo y continuar con él. Vamos a hacer los equipos y a través de una lluvia de ideas van a hacer una lista de todas aquellas buenas prácticas que se realizan relacionadas con la alimentación, por supuesto, que es el tema de hoy. ¿Cuál es el impacto que tiene cuáles son las buenas prácticas y cuál es el impacto? Y como lo mencionó Roberto en un inicio, identificar cuál es el impacto social, ambiental y económico de esas buenas prácticas. Entonces, eso lo van a tener en un lado de la pizarra y del otro lado de la pizarra, entonces vamos a hacer un listado de todas aquellas impactos que generan no llevar a cabo buenas prácticas relacionadas con la alimentación. Les voy a dejar, les voy a poner aquí en el chat el link para que me hagan favor de intentar entrar y nada más les pido que me confirmen que ya lo pueden hacer, lo lograron. Para poderlos mandar a los grupos. Entonces, si alguien me puede confirmar, es el Jamboard con el que hemos venido trabajando y solamente les puse 2 subtítulos. Uno es buenas prácticas y el otro los impactos de no llevar a cabo buenas prácticas relacionadas con la alimentación. ¿Sí? ¿Listo? Ok, entonces, por favor, ahorita ya los voy a mandar a los equipos. Les pido que le den clic luego en cuanto les sale el recuadro de que acepten el irse a las sesiones. Listo. Gracias, Roberto. Entonces, ¿algún integrante del equipo 6 que quiera compartirnos lo que trabajaron? Erwin.
Trabajamos ahí con los compañeros, con Saúl, con Fermín, en algunos posts que ahí en conjunto los pusimos. Pusimos, bueno, como buenas prácticas de relación en la alimentación del ganado, la rotación de cultivos, aprovechamiento de los recursos naturales de mayor aporte nutricional, aprovechamiento en su etapa reproductiva, establecimiento de praderas mejoradas, en lo económico es un mejor ingreso hacia el productor y unidades de producción modelo para replicar lo que tenemos. Consecuencias de esto que no se llegue a elaborar, no se llegue a hacer como una buena práctica, es una sobrecarga hacia el bosque, hacia las praderas, una sobrecarga animal. Esto llega a una compactación del suelo, un desaprovechamiento de la etapa productiva porque no estábamos alimentando bien a los animales, no sabemos, una diseminación de especies nativas, áreas de pastoreo deficientes, no tenemos un buen rebrote, no dejamos descansar las praderas. Pérdida económica tal vez no perceptible por algunos ganaderos, se quedan yo les digo, se quedan en el pasado produciendo como producía su abuelito, como produce su papá, pero no se dan cuenta que están perdiendo los tiempos y la no rentabilidad de la producción. Esto es lo que conlleva. No sé si algún otro con este permiso, Saúl, quiera abundar en algo de esto. Sí, en lo que decíamos en el impacto social, la negatividad, es lo que veníamos también manejando, ¿no? La migración, el típico concepto de que no, pues el campo no deja, el ganado no es rentable y por la no buena alimentación hay muchas pérdidas y muchos decesos. Entonces ahí es donde empieza la migración, el decir, no, pues no es rentable. Muchas gracias. ¿Alguien de los demás equipos quiere mencionar algo de lo que no se haya mencionado en esta pizarra que contribuya a estas ideas? Bueno, yo creo que, si me dejan participar, estábamos platicando aquí nosotros que una de las principales consecuencias es pues la pérdida de dinero, ¿no? Al final de cuentas, los productores pues tienen animales por distintas razones, por costumbre, por tradición, porque sus papás se los dejaron, pero pues parte de tener ganado es obtener un recurso, un ingreso económico y de esas consecuencias de no llevar a cabo buenas prácticas alimenticias, pues es la pérdida del dinero, ¿no? Y como mencionaba el compañero, pues dicen, pues no vale la pena tener ganado porque pues no le gano, al contrario le pierdo, ¿no? Y parte de esa problemática es eso, que no se realizan buenas prácticas. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. ¿Alguien más que quiera compartir alguna idea que no se ha comentado ahorita, pero que las discutieron en su equipo? Adelante, Tania, por favor. Sí, estábamos comentando en el equipo pequeño el tema del agua, que es bien importante para la producción y para los ecosistemas. Entonces, en las buenas prácticas nosotros pusimos la cosecha de agua y una de las consecuencias de no tener buenas prácticas es con pérdida de los servicios ecosistémicos como la infiltración de agua y la recarga de los mantos acuíferos por compactación de suelo. Muchas gracias, Tania. Y de hecho, creo que esta idea es la perfecta apertura a la charla que sigue, que nos las dará el ingeniero
ingeniero de la Cruz. Entonces, dejo de compartir. Muchas gracias a todos por su participación. Recuerden que toda esta información va a estar disponible en Google Classroom para que ustedes puedan revisarla en el momento que quieran. Si quieren adicionar algo, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Se queda como Jamboard todavía, a PDF lo convertiremos ya hasta el final para que todos tengan esta información en un archivo, ¿ok? Entonces, pues muchas gracias y te cedo la palabra, Robert. Gracias. Muchas gracias a todos por la participación en este trabajo colaborativo y justo para hablar en cuanto a los aportes del pastoreo, en cuanto a los aportes en cuanto a servicios ecosistémicos del pastoreo, pues quién mejor para platicarlo que el ingeniero Antonio de la Cruz. Entonces, Inge, usted me va diciendo para cambiarle. Sí, gracias. Pues buenos días nuevamente a todos. Yo les voy a hablar desde mi experiencia, no solamente en el rancho, sino lo que me ha tocado ver en diferentes partes de la República y en otros lugares fuera del país, pero que cada vez se va enriqueciendo más esta parte. El hombre tiene pastoreando pues, más de 10,000 años, según se muestra desde que empezó a generar la actividad, muy especialmente por las mujeres que se quedaban. Los hombres iban a cazar y a veces regresaban con algún cordero, algún cabrito o algún becerrito que se habían encontrado y que ya no estaba la madre y se fue desarrollando la ganadería. Sin embargo, hubo avances, sobre todo en la parte animal, pero la parte ambiental no fue sino hasta las leyes que presentó el maestro Roberto André Bazán alrededor de los años 60 del siglo pasado apenas, digo, después de 10,000 años de ganadería en el mundo y de 500 años de ganadería en América, en la parte de Normandía y después en algunos trabajos también acá en Latinoamérica, desarrolla un estudio de la relación no solamente del animal, sino con el ambiente, especialmente el suelo, la parte vegetal, que es la que hace la fotosíntesis, los pastos, las hierbas en general. A veces se llama pastizal, pero también algunos le llaman herbazal, porque es un conjunto no solamente de pastos, lo que le llamábamos gramíneas, sino también hay leguminosas, hay crucíferas de diferentes familias, y también vienen arbustos, agaves y árboles. Otro componente son los herbívoros, o sea, quienes hacen consumo de esa materia vegetal que a través de la fotosíntesis generó carbohidratos, almidones o estructurales como la lignina, como la celulosa, y también proteína. Y entonces los herbívoros son los consumidores primarios, que son los que consumen ese tipo de alimentación que los humanos no podríamos aprovechar de otra forma. Y la otra parte son los pastores, o sea, actualmente, ¿quién dirige, quién controla esa forma de pastoreo? Porque en realidad el libre pastoreo hemos sacado algunos elementos como son los depredadores, entonces ya no, esa libertad está extrema. Entonces, como decía el maestro Roberto, se vuelven selectivos, se vuelven algo que descontrola los ecosistemas. La que sigue, maestro, por favor. Bueno, en esta, un poquito la lámina anterior, nada más quería mostrarles la anterior, por favor. Bueno, en este caso, por ejemplo, hay una situación que allá había una cárcava en formación y se alcanza a ver que ya está cubierta de pasto. Ese es un efecto del pastoreo. Lo que quería recalcar aquí es que hemos visto ahorita cómo el pastoreo beneficia a los animales para generar bienes de consumo, proteína animal, sobre todo, algunas fibras, pero que no hemos visto esa parte de cómo el pastoreo puede beneficiar al territorio, cómo el pastoreo también beneficia los ciclos ecológicos y el propio territorio, el suelo, los vegetales, el ecosistema en general. Ahora sí, la que sigue, por favor.
Bueno, el consumo y el impacto ambiental sobre diferentes especies también tiene otras formas de ver. Les digo de cómo beneficia a un ecosistema, porque tiene varios servicios ambientales directamente, ¿no? O sea, el animal, el herbívoro, en este caso los rumiantes, el ganado, lo que usamos como ganado, no solamente pastorea con la boca y el sistema digestivo en esta parte, sino que también está haciendo un efecto con las patas y con las excretas, el estiércol que está dejando en el campo. O sea, un pastoreo que debe verse de manera integral toda esa parte, la parte animal con todos los efectos que puede causar el pisoteo y el estercolado, además del consumo, qué tipo de consumo se lleva, y eso tiene que ver con el área y el tiempo, y también ahí es donde entra el pastor. ¿Qué superficie se va a pastorear y cuánto tiempo? Eso lo está definiendo el pastor. Y el efecto que puede causar también, cómo va presionando a su rebaño, a su hato, para pastorear. O sea, no es lo mismo cuando los animales caminan, que se sienten con todo el tiempo, con todo el terreno libre, cuando están apretados, que están en un área más pequeña y también saben que van a tener menos tiempo, entonces su consumo se vuelve diferente, empiezan a ser más amplios en el consumo y también su pisoteo es diferente, lo cual beneficia al final al suelo, porque cuando caminan tranquilos es como si caminaran de puntitas, digamos, y cuando están siendo controlados, que tienen que sujetarse a una área, su pisoteo es menos cuidadoso con el suelo, pero hace un efecto positivo. También el consumo, cuando buscamos que el animal no sea tan selectivo y que pueda ir consumiendo otro tipo de hierbas que no les gusta, como nosotros también. Si nos dejaran la mesa y en la mesa hubiera sopa, carne, frijoles, postre, a lo mejor nos íbamos directo sobre el postre y comemos puro postre y lo demás lo dejamos y ya se hicieron las tortillas duras y los frijoles se enfriaron. De una manera, el controlar el tiempo y el espacio hace que el animal también consuma otros vegetales que normalmente no le gustan tanto, pero que también le benefician. Y eso hace un efecto en el animal de enriquecer la dieta, pero también en el ambiente al ser dispersores de semillas, ya sea por la lana, el pelo o por lo que comen, hacia otros espacios donde ya no había esas especies y las van llevando. Y también al abrir más espacios para que los rebrotes, en especial de los pastos y las hierbas anuales, puedan crecer mejor. Y es conocido de que cuando nosotros pastoreamos severamente algunas áreas, la cobertura vegetal se va haciendo mayor en el suelo. Y eso ayuda a otros servicios. Además del reincorporar a través del estiércol otros elementos que a veces nosotros suplementamos por los minerales porque hace falta, como magnesio, selenio. Nuestros suelos en México son deficientes en selenio y una suplementación mineral constante de selenio no solamente previene enfermedades en los animales, sino también va enriqueciendo el suelo y va generando esto. Entonces, el impacto animal tiene que ver sobre el suelo y sobre las especies. En este caso, por ejemplo, también podemos ver el ramoneo. Ellos alcanzan a comer a una altura las ramas, que también son hoja verde, corteza, y van haciendo lo que llamamos las líneas de ramoneo. A cierta altura, el bosque permite mayor entrada de luz y también en caso de un incendio, que lo vamos a ver en otra lámina, la flama, si la cubierta vegetal abajo es corta y las ramas por el efecto de ramoneo son altas, es más difícil que se llegue a un incendio de copa, que son los que perjudican tanto en los incendios ya forestales. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en la que nos hacía mención muy acertadamente
La captación de agua es otro servicio que el pastoreo puede mejorar hacia el territorio, hacia el ecosistema. ¿Por qué? Porque aquí la lámina nos muestra que a mayor cubierta vegetal es mayor la infiltración y menor el escurrimiento superficial. Lo que ocasiona el escurrimiento superficial son inundaciones, erosión, destrozos, y una mayor capacidad de infiltración, lo que beneficia es recarga de mantos acuíferos, una recarga de suelo que puede ser todavía mayor el periodo productivo porque las raíces alcanzan el agua y siguen habiendo rebrote. Entonces vemos que con árboles y una buena cubierta del suelo, la infiltración es mucho mayor que cuando ya es puro pasto, y cuando el pasto está muy deteriorado o cuando ya no hay realmente, es un suelo desnudo, una lluvia fuerte arrastra con el suelo y con la nutrición, con elementos nutricionales del suelo. Entonces un matorral, pasto con encino, es su mayor infiltración, inclusive del 81% o superior. Un pastizal amacollado, como lo que encontramos donde hay zacate, donde hay zacatal y eso, o un pastizal corto o un suelo desnudo. Entonces esto es en la parte de captación de agua. La que sigue, por favor. Ya viendo el control de incendio, ahí podemos ver que son árboles que han sido ramoneados y la altura de las ramas es metro y medio. Entonces, también vemos que afuera de la cerca, donde no alcanzaba el pastoreo, llegó el fuego y llegó a la cerca ya, como se hubiera dicho aquí ya no puedes pasar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no había suficiente biomasa, combustible, para que siguiera corriendo. El mismo rebrote pues más verde, lo evita, y entonces ahí nos hemos dado cuenta nosotros que un pastoreo severo con tiempos de descanso adecuados nos hace mucha prevención. De hecho, esto se usa en Europa ya como práctica ecológica y también como práctica cultural, y nos lleva a una situación de que la ganadería no solamente es la parte económica, sino también qué beneficios me puede traer un buen pastoreo hacia la parte ambiental, y también sabemos de la parte social, ¿no? El maestro Arriaga hizo hace algún tiempo, pocos años, algunos estudios que están plasmados en libros de la Autónoma del Estado de México, sobre qué beneficios tiene socialmente el tener ganado. Aparte de que amortigua también las partes de crisis económicas y de desempleo como la que estamos viviendo al tener otros bienes, también da un cierto estatus social, y eso también es un beneficio económico, ¿no? Que genera una actividad, a veces es una actividad extra, no es una actividad primaria, pero sí es una actividad que genera beneficios dentro del núcleo social al tener a su cuidado animales y ganado. Y también es la parte de ir enseñando a los niños las necesidades de otros seres vivos que están bajo nuestra responsabilidad, y que si bien en algún momento vamos a aprovechar su leche o inclusive comérnoslo, mientras están bajo nuestra responsabilidad, necesitamos darles el bienestar el mayor posible, lo cual es un deber ético, y también es una mejora en la productividad. Un animal que juega, un animal sano, que está tranquilo, contento, que tiene alimentación, que está libre de enfermedades, pues al mismo tiempo va a producir más, se va a enfermar menos, va a rendir, va a ser económicamente más. Ahí también tiene que ver la parte de selección. Y también como una parte de beneficio social de la ganadería, y específicamente de la ganadería en pastoreo,
pues viene siendo el que te tiene una retribución a la naturaleza que de otra forma no se puede hacer, ¿no? O sea, como les explicaba, mayor captura de carbono, mayor captación de agua, control de erosión, prevención de incendios, generación o continuidad de los ciclos, y todo esto nos permite, siendo cuando el pastoreo ya se hace de una manera tecnificada, con conciencia de que es un todo, que no nada más es el animal el que debe de cubrir sus necesidades, sino también trabajamos al animal, al rebaño, al hato de pastoreo, como una herramienta para hacer mejoras en el ambiente, que cada vez sean mejores y de mayor cantidad esos servicios ecosistémicos que nombré. La que sigue, por favor. A manera de no extenderme, es eso, ¿no? La sustentabilidad vista de la manera clásica, o la que todavía tenemos ahorita, que fue evolucionando hasta esto, es un equilibrio entre la parte económica, la parte social y la ambiental. Pero si nosotros le damos prioridad a la parte económica, o sea, ¿qué beneficio vamos a obtener del animal? Y sacamos o le disminuimos a los beneficios sociales o lo que nos aporta como sociedad y lo que le aporta al ecosistema, o sea, a todo el ambiente, nosotros rompemos ese equilibrio. Entonces lo tenemos que tener muy en cuenta. Y ahora que viene lo que es agricultura regenerativa, ganadería regenerativa, lo que se busca es que uno ve como persona, pero está uno en un entorno, en un ambiente, y entonces lo tiene uno que ver como parte de uno mismo, y se ve el todo. Y eso al mismo tiempo nos lleva al gran ecosistema mundial, que es toda la biosfera, que es toda la naturaleza, y que deben ser relaciones integradas donde busquemos regenerar las capacidades de la naturaleza para darnos servicios ecosistémicos, aprovecharlos económicamente, aprovecharlos socialmente y ambientalmente. Con esto, no sé si hay algún comentario, alguna cuestión. Yo sé que es una forma diferente de abordar estas cuestiones del pastoreo, pero creo que es importante que tomemos en cuenta que nosotros pertenecemos a un todo y que tenemos que considerar esos equilibrios y esas cuestiones, no solamente en el presente, sino que vamos a generar a través de los años, ¿no? Es como el plantar árboles, nos lleva hacia un futuro. Si hay algún comentario, alguna participación, sean bienvenidos, alguna duda, yo creo que es el momento. Ingeniero, disculpe ahí que me interrumpa. No. ¿Me podría explicar o podría explicar de nuevo lo del el pisoteo, o sea, las ventajas del pisoteo de los animales? No entendí muy bien cuando están presionados o cuando están libre pastoreo y cuando están en pastoreo rotacionado, por favor. Sí, claro, muchas gracias. No, es importante. Mire, es poco el tiempo. Esto se le llama impacto animal, todo lo que hace el impacto animal en el ambiente, en donde está pastoreando, pero específicamente el pisoteo se llama efecto de manada. O sea, cuando en la naturaleza los herbívoros, me estoy refiriendo, por ejemplo, en África, gacelas, ñus, jirafas, cebras, diferentes especies que están pastoreando juntos, rodeados de depredadores. Cuando hay un ataque de depredadores, ellos se mueven a otra velocidad. Entonces, ese pisoteo causa un efecto de disturbio en el suelo que viene siendo benéfico. Es un movimiento del suelo que genera abrir espacios para que entre agua, que se oxigene el suelo. Eso es a lo que me refiero. Y también cuando están pastoreando bajo presión, es diferente el pisoteo. Si ustedes pueden observar, cuando están cada quien en su espacio, con todo el espacio y todo el tiempo, lo hacen cuidando de no pisar las plantas, de no pisar su propio estiércol y todo, que cuando ya son presionados, el pisoteo es diferente. Y la actitud de la mordida también es diferente. Entonces, el impacto animal sobre el ecosistema es mayor y la naturaleza
lo hizo de que a mayor impacto también es mayor el beneficio, siempre y cuando después tenga lo que hablaba el maestro Roberto, sus tiempos de descanso y bueno, la naturaleza que llueva o que tenga humedad suficiente. No sé si me explique. Ustedes lo pueden observar en su ganado. Cuando lo corretean, ya no se fija dónde pisa y va haciendo... Eso inclusive se usa el impacto animal en terrenos donde no se puede ya entrar porque hay mucho mezquite, huizache y que ya está muy fuerte. Lo que hacen es asperjar agua con melaza en esas leguminosas espinosas y el ganado empieza a presionar y entrar y entrar y entrar y hasta que lo va eliminando, lo va consumiendo al mismo tiempo. Eso, el impacto animal también ayuda a que áreas con un pastoreo así fuerte, severo y buen pisoteo y estercolado, o sea que lo dejen como un campo de guerra, como si hubiera sido el corral, en ese momento se deja un descanso y el rebrote de especies es mucho mejor, mayor, el desarrollo de raíces también es mucho mejor, porque recordemos que el pasto, lo que consume el animal, el pasto se lo aporta en la parte aérea, pero la parte de raíces también está aportando nutrientes y hormonales y sustancias al suelo, a ese ecosistema suelo donde hay, que veíamos, actomicetes, hongos, protozoarios, insectos, pequeños artrópodos, toda una biodiversidad muy grande que trabaja también en conjunto, y el pasto, al ser consumido, automáticamente hace como una poda de raíces y todas esas raíces las deja disponibles para los descomponedores. Y eso es lo que enriquece el suelo y es donde se va formando el humus. Y a mejor estado de desarrollo tenga el pasto, antes de ser consumido, que esté en su punto, digamos, también las raíces van a generar mejor nutrición a los microorganismos, a la vida del suelo. ¿Sí me explico? A lo mejor ya me fui a otro tema, pero sí, ese es el impacto animal. Sí, ok, muchas gracias por su comentario, gracias. No sé, ¿algún otro comentario de lo que platicábamos poquito antes de la entrada? Cada quien debe de definir, de acuerdo a su diagnóstico, con qué recursos cuenta, inclusive si son comunales o nacionales, pues debe de ser un diagnóstico de los recursos con que cuenta el territorio en ese momento, hacerlo de manera conjunta, hacer un ejercicio y después de eso ver cómo se puede mejorar y cómo podemos usar la herramienta pastoreo para mejorar ese ecosistema. Y entonces, de acuerdo a eso, ya no vemos nada más el beneficio para nosotros económicamente, sino también un beneficio al territorio, y eso es lo que llamamos sustentabilidad o sostenibilidad, que podamos hacerlo cada vez mejor, enriqueciendo, y en el tiempo, en lugar de disminuir, vaya manteniéndose o mejorando. No sé, ¿algún otro comentario? Si quiere, ingeniero, un poquito en lo que se animan los compañeros, ¿Sí? pasamos el video sobre ganado claro. de incendios forestales. Adelante. Entonces, gracias voy por su atención. Voy a empezar a compartir un pequeño video que dura poquito. Entonces, permítanme tantito. El programa este de aprovechamiento del pastoreo controlado para el mantenimiento de las áreas cortafuegos, ese es un convenio que hay de la Fundación de la Caixa con la Comunidad de Madrid que favorece proyectos pues que planteamos que pueden ser interesantes y novedosos. Entonces, este es uno de ellos que planteamos, afortunadamente se aceptó y bueno, pues pusimos en marcha. Consiste en localizar ganaderos que hacen explotación extensiva en los montes de la Comunidad de Madrid y llegar a un acuerdo con ellos en que el pastoreo que hacen en los montes sea de una forma organizada. Es decir, se realice en las fajas cortafuegos a lo largo de ellas para que el mantenimiento del roce que se ha hecho por los retenes forestales se mantenga. Nosotros les facilitamos las infraestructuras que son necesarias, como aprisco, bebederos, mallas eléctricas, lo que ellos en principio necesiten para hacer el aprovechamiento
de pastoreo, porque cada tipo de ganado tiene un manejo distinto y necesitan cosas distintas. Y entonces, pues nada, pues organizamos ese pastoreo con ellos, colaboramos con ellos y pues les pagamos 50 euros por hectárea pues, por hacer ese trabajo que de otra forma pues habría que hacerle con medios mecánicos, con los retenes forestales. Si lo hiciéramos con retenes forestales, pues claro, estaríamos limitando el trabajo de abrir nuevas fajas cortafuegos en otras zonas que son necesarias. Ahora mismo tenemos dentro del proyecto unas 3.000 cabezas de ganado, entre distintos tipos, tenemos desde vacuno, tenemos caballar, vamos a intentar introducir en la zona de Buitrago, tenemos asnal también en la zona de Galapagar, y caprino y ovino. Listo, ingeniero. Entonces, un poco abonando a esa discusión en cuanto a que uno de los servicios ecosistémicos que pudiera proveer el ganado en pastoreo es justo la prevención de incendios forestales. Sí, así es, explicaba por eso, ¿no? También es un video español y es un dicho viejo español de esas comunidades pastoriles que decía que lo que no se come se quema. Y entonces eso es lo que nos ha traído tantos problemas, porque efectivamente lo que queda después de las cosechas, que ya no se lo come ni las personas ni los animales, buscan quemarlo, porque es una parte de reciclar, pero es una parte que nos está perjudicando por la sobrecarga de dióxido de carbono que tiene nuestra atmósfera, ¿no? Y el efecto invernadero que tiene todo esto. Entonces hay que buscar alternativas dentro de la misma naturaleza y evitar lo más posible que llegue esa parte de fuego, ¿no? Que es otra herramienta, pero que por la situación actual del planeta debemos de evitar lo más posible su uso. No es que sea, bueno, un incendio provocado ya no es un incendio natural, pero siendo natural o provocado, está causando actualmente más daños, por lo que una herramienta natural es precisamente el consumo. Y cómo hacemos que forzamos ese consumo, sobre todo antes de época de heladas y de sequía o de estiaje, que es cuando se dan los incendios, cuando tenemos principios del invierno, es cuando podemos forzar a un mayor consumo que nos va a dejar un suelo más. Para esto sí hay que tener conscientes las necesidades del animal y la suplementación. Por ejemplo, la lignina, la celulosa, el rumiante sí tiene la capacidad a través de sus microorganismos del rumen de digerirlos, de asimilarlos, de convertirlos en alimento, en alimento animal, pero necesita la proteína para que esos microorganismos necesiten. Entonces la suplementación con proteína es muy importante cuando se está pastoreando ya forrajes maduros o secos, porque sí los consumen, sobre todo lo que hablábamos antes del zacate. La suplementación con proteína es bastante importante para mantener a los microorganismos del rumen. Así como hablábamos de los microorganismos del suelo, el rumen es otro ecosistema. Inclusive hay relación entre los microorganismos del rumen que son excretados y se integran al suelo y después son otra vez reciclados a través del forraje al animal y se genera esa flora en el rumen que es capaz de digerir la celulosa, alimentos ya muy lignificados, muy maduros, secos, que nosotros nunca podríamos hacerlo, ¿no? ¿Sí me explico ahí? Entonces, un pastoreo severo en áreas estratégicas donde se puedan inclusive manejar, como decían, con cercas electrificadas, con pastoreo, con ayuda de perros, mantener franjas estratégicamente diseñadas donde puede correr el fuego, es muy valioso. Ahora, si se puede ir haciendo de manera, digo, no solamente va a evitar la contaminación atmosférica, sino también va a mejorar el estado del suelo, va a mejorar las condiciones de rebrote y va a mejorar la biodiversidad al tener capacidad a través del pastoreo, de traer semillas o materiales vegetales de otros puntos del territorio a donde ya no estaban presentes y vuelven a estar presentes. No sé si me explico o está...
cómo actúa el pastoreo como beneficio para el territorio, si lo llevamos de una manera consciente y para qué es, ¿no? Si nosotros abusamos de esa herramienta, es como cualquier herramienta, ¿no? Como un machete puede ser muy benéfico y muy útil en algún momento, o muy dañino y mortal en otro, ¿no? Entonces así vemos el mismo ganado, el pastoreo, como una herramienta. Pues justo, ingeniero, y muchísimas gracias por el aporte. Creo que ya estamos entrando a la recta final, ¿no es así, Julián?